Para mí el buen periodismo es un bien social y es la garantía que tienen las personas de que se respete su derecho a estar bien informado. Yo creo que una sociedad sin un buen periodismo está condenada al fracaso. El buen periodismo no solo transmite mensajes, el buen periodismo analiza, interroga, se alimenta de las dudas y busca siempre la verdad. Para mí el buen periodismo es un bien social y es la garantía que tienen las personas de que se respete su derecho a estar bien informado. Yo creo que una sociedad sin un buen periodismo está condenada al fracaso. El buen periodismo no solo transmite mensajes, el buen periodismo analiza, interroga, se alimenta de las dudas y busca siempre la verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, es un gusto saludarlos esta noche de domingo. Hoy es 3 de septiembre del 2017. Estamos iniciando o recién iniciando 3 días ya del noveno mes del año, el mes de la patria, el mes de la independencia. Ya se siente la efervescencia, el ímpetu de las festividades patrias, el civismo que se manifiesta regularmente con la participación de escuelas, colegios, kinders en los tradicionales desfiles. Hoy, por ejemplo, convergieron las escuelas de preescolar, los kinders, y en diferentes zonas de la capital para efectos de su tradicional desfile, y era por supuesto agradable ver a los pequeñines vestidos con sus trajes típicos, trajes de indígenas, llevar sus símbolos patrios. En fin, a pesar de lo que se pueda decir, a pesar de las complicaciones que se puedan encontrar en un país como el nuestro, convulso, socialmente en complicación, con mucha problemática económica, a pesar de que muchos digan que no somos un país totalmente independiente, es una fecha que no podemos pasar por alto, es una temporada que no podemos obviar, es la temporada, los héroes de independencia en su momento hicieron todo este proceso, desarrollaron todo este proceso, visionaron naciones libres, naciones independientes, naciones que buscaran en su conjunto e individualmente el desarrollo de los países y de sus habitantes. Lamentablemente hemos entrado en una etapa en la que hay escasez de gobernantes con esa visión independentista, con esa visión que tuvieron los próceres de independencia en su momento. Hay escasez de líderes visionarios, de líderes probos, hay escasez de líderes íntegros, hay escasez de líderes comprometidos con el país y con sus ciudadanos. Y esa escasez de liderazgo es la que tiene a estos países, particularmente la región centroamericana, sumidos en una grave problemática social. Pobreza, falta de empleo,
problemas de salud, problemas de educación, y salvo Costa Rica, que nos aventaja años luz en desarrollo humano, las restantes 4 naciones, quizás en menor escala Nicaragua, pero Guatemala, El Salvador, Honduras, vivimos una problemática social bastante compleja, bastante similar y con mucha visibilidad, ¿verdad? Con mucha visibilidad, y es lo que a veces uno cuestiona de repente como países que tienen tanta riqueza natural, recursos, agua, bosque, selva, flora, fauna, historia, como estos países que tienen toda esa riqueza pueden estar sumidos en una grave crisis de pobreza. Pero bueno, estamos en el mes de la independencia y lo importante es no acordarnos del país solamente cuando juega la selección, sino que vivir ese sentimiento de hondureño. Yo le decía a alguien hoy en horas de la mañana, porque escuchaba recitar la oración del hondureño, ¿cuántos de nuestros políticos sabrán o habrán analizado la oración del hondureño, que resume básicamente el perfil del ciudadano ideal, del ciudadano que necesita esta nación, tanto para ejercer funciones de gobernante como para ejercer derechos y deberes de gobernados? Y es importante traer esto a la reflexión, y vamos a entrar con el tema porque hoy tenemos un programa bastante agitado, bastante movido en cuanto a información. Quiero abordar 2 temas muy rápido antes de proceder con mi invitado. De repente trae la disyuntiva, o de repente viene a nosotros la intención de analizar si estamos correctamente diciéndole a la ciudadanía, diciéndole al país, cuál debe ser el perfil del político que nos debe de gobernar, cuál debe ser el perfil del político por el cual votar. Y reflexiono para mí mismo porque estoy trabajando en un artículo que voy a publicar dentro de poco que se llama ¿Por quién no votar? Pero es propicio también ir un poco más allá y trabajar el perfil del votante ideal, ya no tanto del político ideal para el país, el perfil del político correcto, el perfil del político comprometido, decirle a la gente por qué tipo de político votar, sino que también debemos educar a la gente desde los medios de comunicación, haciéndole entender cuál debe ser el perfil del votante ideal. Es decir, cómo debo actuar yo como elector. Si me voy a ir por la cancioncita, si me voy a ir por el rasgo físico, si me voy a ir porque me llevó una bolsa de provisión, o si me voy a ir porque es el partido de mi simpatía y porque yo he sido de ese partido y con ese partido voy a morir hasta el final y que mis papás y mis abuelos fueron de ese partido. Si voy a votar de esa manera, entonces no estoy ejerciendo ciudadanía. Pero si voy a votar conscientemente, si voy a votar analizando qué han hecho, qué méritos tienen, cuáles son sus argumentos políticos, cuáles son sus méritos profesionales, quiénes son como personas, quiénes son como profesionales, qué han hecho en la vida pública y qué han hecho en la vida privada. Si yo empiezo a pensar de esa forma, entonces en efecto sí estoy ejerciendo ciudadanía. Así que valdría la pena definir cuál debería ser, y yo creo que esta es tarea de los medios de comunicación, el perfil idóneo del votante, del elector. No ir, como dicen algunos, como borregos a levantar la mano en el Congreso o solamente a ejercer un voto, porque así me dijeron que lo hiciera y así lo voy a hacer. Cuando empecemos a pensar como electores conscientes, como ciudadanos conscientes, de no votar por colores, por canciones, por tradiciones, por simpatía, sino votar porque en efecto consideremos que estos hombres y mujeres son la mejor opción para el país. En esa medida vamos a ir encontrándonos con el desarrollo de nuestros países y en el caso de Honduras, el desarrollo de nuestro país.
Rápidamente quiero hacer eco de dos informaciones de carácter internacional que han preocupado al mundo y que no debería de ponernos a nosotros a dejar de pensar en ello o a mantenernos al margen, porque aunque esté pasando muy lejos, los efectos que puede provocar para el mundo entero son críticos. Tengo una imagen ahí en el máster, porque Corea del Norte comenzó a hacer pruebas nucleares, continuó con las pruebas nucleares, pero ahora, oiga bien, y ahí tengo el mapa, ese punto amarillo que ustedes observan ahí es el epicentro de uno de los dos sismos de magnitud 5.6, en este particularmente, que se registró en Corea del Norte luego de que se ha informado que se trata, oiga bien, de una prueba hidronuclear 5 veces más potente que la bomba nuclear. Se informa que el epicentro de este sismo, en las últimas horas, se situó a una profundidad de 10 kilómetros producto de la detonación y en donde los militares surcoreanos confirmaron que el sismo fue artificial, o sea, fue provocado, no fue un sismo natural, fue provocado y se registró cerca del polígono de pruebas nucleares del Pyongyang en Corea del Norte. Y según informa la agencia de noticias Yonhap, citando a la administración del presidente surcoreano Moon Jae-in, el Pyongyang, que es el gobierno de Corea del Norte, podría estar llevando a cabo una sexta prueba nuclear. Y según indica la agencia de noticias surcoreana, especialistas en sismología habrían informado que el sismo pudo haber tenido o tiene grandes posibilidades de haber sido un sismo de origen artificial provocado por la detonación. Este sismo artificial fue detectado a las 12:36 hora surcoreana, 3:26 hora GMT en las áreas de la provincia del norte, en las provincias del norte de la nación norcoreana. El Servicio Geológico de los Estados Unidos también informó que se registró una explosión de magnitud 6.3 y que su epicentro se situó a una distancia de 24 kilómetros al noreste de la localidad norcoreana de Sunji-Baegang y a una profundidad de 0 kilómetros. Esta es una situación bastante compleja que se está generando en las últimas horas y prácticamente es como un llamado de alerta, un llamado de atención, un reto que tienen las naciones para ponerle atención a este tema. Se informa que mañana el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha convocado a reunión de emergencia para abordar esta problemática, este tema, cómo controlar esta situación. ¿Y sabe qué es lo más complejo? Que Corea del Norte ya anunció que en efecto hizo pruebas de bomba hidronuclear y ha dicho el gobierno de Corea del Norte que ha sido un éxito total, dicen ellos. La crisis en Corea, dice la cita informativa, alcanza un nuevo clímax después de que el Pyongyang realizara su sexto ensayo nuclear, el cuarto en la era de Kim Jong-un, y que según el Centro de Estudios Geológicos de los Estados Unidos fue de una potencia 10 veces mayor que la prueba nuclear realizada el pasado mes. La acción de Corea del Norte supone entonces un monumental desafío para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero asimismo también un significativo desplante para la vecina China, cuyo principal líder, Xi Jinping, tenía previsto asistir a la inauguración del Foro de Negocios, que es antesala de la Conferencia de las Economías Emergentes que se desarrollará a partir de lunes en el sur del país. La confirmación, dice el informe, que la prueba nuclear fue confirmada con una celeridad inusitada
por la propia televisión norcoreana, cuya presentadora estrella, Ri Chung-hee, la misma a la que siempre suele recurrir el Pyongyang para los anuncios más significativos, indicó que se trataba de una bomba de hidrógeno para ser colocada en un misil intercontinental. Oiga bien, ya es la sexta prueba de carácter nuclear, esta con mayor fuerza, que realiza el gobierno de Corea del Norte y que tiene preocupadas a las naciones. Doctor Ernesto Galvez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarlo. Le doy la bienvenida porque no lo quiero tener así, escuchando nada más noticias. Sí. ¿Qué le parece esa complicación con el gobierno de Corea? Sí. Ya hacer pruebas hidronucleares, estamos hablando de palabras mayores. Sobre todo con un presidente norteamericano impredecible, ¿verdad? Y hay un elemento que puede estar siendo decisivo en este problema con Corea del Norte. Es una acción drástica o dramática del presidente Trump para poder recuperar un poco la baja imagen que tiene él al interior de su país. Eso podría ser porque tengo la impresión de que Corea del Norte está jugando con fuego y sobre todo con un presidente como el presidente Trump, que aunque, fíjese usted lo curioso del presidente Trump, es un hombre de carácter fuerte, pero no parece que está tomando el rito del imperialismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que el rito no está siguiendo la misma línea de sus exactamente. Por ejemplo, casi desautorizar a la OTAN es un paso, ¿cómo le puedo decir? Es un paso increíble, porque la OTAN es el brazo armado del imperialismo. Y aún, bueno, eso fue un poco en la campaña, pero la visita que hizo hace poco a la OTAN parece que modificó. El problema de Trump es que él no conoce conceptualmente el mundo. Él conoce el mundo de los negocios, pero no el mundo de las naciones, el mundo político. No lo conoce y creo que él va aprendiendo, va chocando con cosas, va aprendiendo y luego va reaccionando. Y eso para los Estados Unidos, francamente, es un caso inédito, ¿verdad? Y sobre todo porque el presidente es un hombre difícil de guiar. Entonces él va por las corazonadas, por las emociones. Pero en una de esas emociones se le puede ir el disparo contra Corea y puede desatar un conflicto que no le conviene a China, porque es el papá de Corea. Y China está haciendo muy buenos negocios con Estados Unidos. Correcto, la economía china ha crecido enormemente. Entonces lo mete en un lío. Exactamente, está como en medio. Está como en medio porque los mayores negocios de China son los Estados Unidos. Además, le tiene comprada la mitad de la deuda externa de Estados Unidos. Entonces a China le conviene, mientras tanto, seguir haciendo negocios con Estados Unidos, mientras Estados Unidos todavía pinta en el panorama mundial, porque en los ambientes puramente escatológicos, proféticos, los Estados Unidos no cuentan. Cuenta Rusia, cuenta China, Israel por supuesto, pero lo que es Estados Unidos e Inglaterra no cuentan. En los estudios o en las profecías, para decirlo de alguna manera. Bueno, introducimos este tema por la trascendencia del mismo y por la preocupación de que esto pueda desatar una tercera guerra mundial. Sí. O sea, vamos a hablar un poquito de transparencia, vamos a hablar de elecciones, pero la opinión suya es importante por dos factores. Uno es la parte económica, que una conflictividad a un nivel mayor ya entre Corea del Norte y Estados Unidos ya no solo afecta la economía de ellos, sino que es una economía mundial. Acuérdense que también países como estos dependen mucho de Estados Unidos, igual que en Asia, otros países hacen negocios con China. Y segundo, por el cisma político que se puede venir a nivel de las naciones del mundo. Sí, y esto sin mencionar el papel de Japón, que Japón es
si se quiere decir, en el este del mundo, Japón es el país principal, digamos, de los aliados de Estados Unidos. Y, por supuesto, Corea del Sur. Claro, Corea del Sur porque es el hermanito que está ahí, que se miran las caras todos los días los coreanos del sur con los del norte. Y eso sería una catástrofe porque todos los planes de expansión que tiene en este momento y de recuperación de Japón, recuerde que los dos desastres que ha tenido Japón, el terremoto y el maremoto, han hecho un poco detenerse el ímpetu del crecimiento japonés. Y Japón por ningún punto le gustaría entrar en una conflagración, porque tendría que entrar, porque es el paso obligado, ¿verdad?, de las tropas y Japón lo menos norteamericanas. Que quiere volver a vivir una situación. Sí, Japón está traumado con la guerra. Lo menos que... Y además, los líderes de Japón son gente ponderada ahora, los que están llegando a eso. Entonces, ellos... por ningún punto les conviene, por la economía, por todo, le conviene entrar en una conflagración, porque sería el centro de operaciones de una guerra contra Corea del Norte. Correcto, sí. Sí. Bueno, le agradezco que me haya acompañado a hacer un rápido análisis de esta situación. Sí, ¿verdad? muy interesante. No podemos obviar eso. No podemos obviar esa situación. No lo podemos. Como tampoco podemos obviar, pero lo voy a dejar para el final, un elemento histórico que se dio en África, en Kenia, cuando el tribunal abolió los resultados de las elecciones presidenciales del mes pasado y ordena realizar nuevas elecciones. Hay un terremoto político en Kenia. Me imagino. Mientras que aquí en Asia hay un cisma nuclear, en Kenia hay un terremoto político. Ya les voy a contar al final de esa situación. El doctor Ernesto Galvez es un reconocido sociólogo y analista de la realidad hondureña, particularmente en temas de política, transparencia, gobernabilidad, y con él pues siempre hemos hecho buenos programas, ¿verdad? Siempre hemos hecho programas ilustrativos, sí, más bien nos habíamos desconectado en los últimos meses, pero aquí estamos. Hace como 2 años que no lo entrevisto. Reiniciamos esto porque hay muchas coincidencias, además, yo quiero decir como analista, que algunos periodistas, uno tiene mucho más comunión de ideas que con otros. Y yo le quiero decir que con usted es de los primeros que tengo comunión de ideas, y eso me hace sentirse más relajado y me hace pensar mejor. O sea, porque no tengo la tensión de qué irá a decir a mi entrevistador. Entonces me siento cómodo. No, me honra con eso. Cuénteme un poco cómo ve el panorama a menos de 90 días, 83 días para las elecciones generales. ¿Cómo ve el panorama ahora que ha confirmado la OEA que en efecto habrá observación, que era una de las disyuntivas en las que estaba el país? No tanto porque se tratara de la OEA, sino porque el hecho de no tener a la OEA como organización internacional generaba ciertas suspicacias sobre la transparencia del proceso, que no es que se quitan, pero el hecho de que esté la OEA, sí, por lo menos... Sí, la OEA y la Unión Europea, ¿verdad? Sí. Porque los dos tienen un gran peso en la observación política. Sí, eso confirma que el proceso electoral va de manera, digamos, sin mayores alteraciones. Es más, yo podría decir, mi querido Aldo, que estas elecciones van a ser ejemplares en dos cosas, o de repente 3. Pero la primera es que la postulación de caras para el Congreso de la República es, en esta coyuntura, la más amplia, diversa y, digamos, de todos los colores del espectro del arco iris. Voy a apuntar ese tema porque tengo una pregunta para después. Sí, esa es la primera. La segunda es que el hecho de que haya un presidente en funciones que se postula, en ciertas condiciones podría haber creado una especie de crisis. Pero la crisis se resolvió
cuando la alianza opositora no se conformó. Cuando yo estoy hablando de alianza opositora era Partido Liberal, Partido Libre y el Pino, que ha estado en estas conversaciones. Al romperse la segunda de la tercera fuerza política como alianza, ahí se rompe la fortaleza de la oposición y eso le quita presión a la dinámica electoral, porque en ciertos momentos ciertos partidos decían, para decirlo más claramente, Libre decía, si no se dan estas y estas condiciones, el Partido Libre no va a participar o va a llamar a una rebelión nacional. Pero ya sin el Partido Liberal, esa proclama belicista de Libre no tiene ningún sentido, o sea, no sería viable, porque no tendría la fortaleza ni el impacto político que todo mundo desearía, los de la oposición. Es más, el Partido Libre de alguna forma ha venido conciliando con el gobierno ciertas posiciones que le quita la virulencia, diría yo. Por ejemplo, con las negociaciones del Tribunal Superior de Cuentas, claramente una conversación que es bueno para la política, porque política es el arte de articular posiciones y de ganar posiciones, sea en los procesos electorales o sea en los diálogos. Esa es la política. Lo que no se logra en la mesa electoral, se logra en la mesa de diálogo. El partido que no va preparado para esas dos actitudes no es partido, porque no puede entrar solo con el machete desenvainado, porque entonces rompe la ley, rompe la norma legal que yo participo en un proceso político porque yo quiero demostrar mi fuerza en los votos. Pero si solo voy a crear guerra, entonces lo más seguro es que le quitan el partido. Un poco lo que le pasó a Narrala, ¿verdad? Sí, correcto. Que Narrala, el gran error de Narrala fue no seguir las instrucciones que cada rato le daba el Tribunal Supremo Electoral. Le decía, usted haga esto, presente tales y tales documentos. Y Salvador Narrala le decía, no les hago caso, ustedes son empleados del presidente, son unos aquí, son unos allá, y se fue apartando de la normativa electoral. Resultado, el partido lo perdió, pero no porque se lo quitó el Tribunal Superior Electoral, ni el presidente, mucho menos. Es simplemente que él no... Fue un poco cuando Mel Zelaya, ¿verdad? Cuando todas las instituciones del Estado, el Congreso, lo contencioso administrativo, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Electoral, todo el mundo le decía, presidente Zelaya, ese proyecto de la cuarta urna es ilegal. Pero él decía, no, porque yo digo que no, y esta ley me ampara. Y sacaba una ley de quinta categoría, como la ley de participación ciudadana, que no le resolvía el caso. Entonces llegó el punto de tanta irrespeto a la normativa interna que lo quitaron. Eso es igualito a lo del amigo Narrala, que se rebeló contra toda la normativa electoral, contra toda la normativa legal, y el resultado fue que perdió el partido y, por supuesto, la fuerza interna. Si no hubiera tenido la fuerza interna, el partido desaparece. Pero como tenían una oposición interna, simplemente la oposición interna retomó. Aunque dicen que el partido desaparece ahora. ¿No? Dicen que desaparece con la Fíjese que, Alvarenga, dice que las primeras encuestas, Alvarenga está en sexto lugar de las. Mire, yo después de haber cubierto ya un buen número de procesos electorales, no creo que sea diferente
que con la Democracia Cristiana, que con la UD, que con Vamos, ni siquiera los votos de las mesas electorales. Yo le puedo decir que va a estar entre los líderes de los pequeños. Y lo hablamos después de las elecciones, porque aquí perderíamos el tiempo. Perderíamos, porque hay un elemento muy importante que hay que considerar. Ella es una persona muy ligada al movimiento evangélico. Y el movimiento evangélico normalmente no ha sido tratado, ¿verdad? O los evangélicos no ha sido tratado con cierta especialidad. Tengo la presunción de que Alvarenga lo va a hacer y eso le puede constituir en un hito entre los pequeños. Yo diría que puede mantenerse entre el sexto y el séptimo partido, por ahí. Sí, porque los demás son Vamos, que creo que... Sí, o sea, los demás tienen menos posibilidades. Además, ella fue muy beligerante en esto y en la beligerancia apareció como una mujer pública, ¿verdad? Que se vio mucho y sigue siendo noticia. Los periodistas lo entrevistan. Entonces, eso tiene importancia en política. ¿Y la alianza? ¿Pero la alianza del general? La alianza contra... ¿La alianza del general? La alianza del general, la alianza patriótica, francamente, no sé qué anda en la cabeza del general. Porque ya no puede el general hacer una oposición, digamos, tipo Uribe, una oposición militarista. Por el contrario, se ha metido a una onda civilatoria, diría yo, que no le luce. O sea, él critica el plan de seguridad y él fue jefe del Estado Mayor Conjunto. ¿Qué hizo él? O sea, no tiene plataforma, digamos, precedente que le pueda servir a él de impulso para su campaña. No tiene discurso y cuando habla de seguridad es, como dicen, el burro hablando de orejas. Porque él estuvo un buen tiempo en la cabeza, en la cúpula de las Fuerzas Armadas. Y ahora se pone a criticar el modelo de seguridad ciudadana que está vigente. Entonces, dígame que no tiene fundamento. Entonces, y él no puede liderar un proceso, digamos, de transparencia, por ejemplo, o de nuevos programas, digamos, de educación, porque él no es educador, no es politólogo, es un hombre con aspiraciones, tampoco el libro. Yo pensé que el libro le iba a generar un liderazgo impresionante al general, pero es un libro que ni se difundió y los pocos que lo difundieron no le dieron los créditos y yo creo que debe estar en los anaqueles, porque no, si él hubiera dicho algo sustantivo de su pensamiento político o como estratega militar, tuviéramos a un Vázquez Velázquez en las primeras, pero no le ha salido una y no creo que esta vez le salga. Vamos a más adelante a hablar un poquito de los perfiles, cómo los mira usted a las 9 personas que van aspirando a la presidencia de la nación. Solo quiero retomar lo que usted hablaba al principio de los 3 elementos por los cuales estas elecciones podrían ser ejemplares, dijo usted. El primero de ellos, me dijo, por la diversidad de opciones. De ofertas políticas. De ofertas políticas para el Congreso Nacional. Para el Congreso. ¿Usted cree que estamos a las puertas de un Congreso más pluralista, menos controlado por 3 partidos políticos? Sí. El Congreso que viene va a ser más interesante que el que está. Porque que está esa dificultad de gobernar la dio el voto disperso de la gente. Sí, el voto disperso y la falta de consolidación de una oposición realmente responsable. Sí, porque si Libre hubiese sido opaco, hubiesen cooptado toda la oposición y tener posiciones realmente interesantes, pudo haber sido, pero tanto Libre que se le empezó a desmembrar la bancada. Primero se le desmembró a PAC. Sí. Entonces, PAC y Libre, que eran los llamados a hacer una oposición inteligente, se desmembraron los dos. Y yo que pienso que PAC
habían liberales y nacionalistas que no habían podido entrar en esos partidos Sí, políticos. sí. Creo que no tenían la filosofía. No tenían, esa filosofía, solo fue claro. por el hecho de ser outsider, exactamente, ¿verdad? Y correcto. entonces eso, pero como no hubo cohesión, no había No había- ideología, Sí. no había plataforma, En la bancada no había liderazgo tampoco. no había liderazgo ni tampoco habían bases, sino que fue una explosión emocional en un momento electoral y ahí nomás. Contrario a lo que pasó con Libre, que en Libre lo que habían eran varios liderazgos o varias cabezas que querían asumir liderazgo. Sí, y eso había fue- una ideología sí. que fue un poco comprada por Zelaya en el momento que él era presidente de otro partido, del Partido Liberal. Pero él tenía mejores condiciones, además era un político y sigue siendo un político de tradición con mucho colmillo. Entonces es distinto, aunque ahora no tampoco pudo conjuntar una plata. Tenía ¿cuántos? 28 diputados. No, 28 tenía el Partido El Liberal. Partido Liberal de 37 tenía el 37. Libre. 37. Oiga, 37 diputados era una plataforma política bastante para fuerte. haber hecho una cosa y luego sumar a algunos otros de otros partidos. Sí. Si PAC hubiera tenido la inteligencia política y la madurez emocional, estoy hablando de Narrala, hubiese sido el partido del futuro de Honduras y además por la razón social del partido, anticorrupción. Eso tenía el futuro por delante. Lástima que él sabe vender maseca, pero no es político. Sabe hacer shows publicitarios muy bien, muy buen narrador, muy buen analista deportivo, pero al ruedo donde se metió, no es, lo demostró. Y ahora tiene, por supuesto, una fuerza política, pero no como para ser el ganador. O sea, porque él se metió además a otro partido que no era de su ideología. No. Si hubiera sido la alianza de los tres partidos, sí. ¿Y ese empate técnico que dicen algunos? No. Yo le voy a decir que he hecho análisis político y predicciones políticas desde 1980 y no he fallado una. Esta como la, debe primero, segundo, tercero. No debe segundo, tercero. Lo estoy comprometiendo. No, el PAC, es ¿cómo anda? difícil. Segundo, tercero, primero. El PAC, Ujú. con Perdón, la alianza. la, es que uno se la quiere alianza, comparar sí, la alianza opositora. opositora, yo digo que va en tercero, porque no tiene una plataforma propositiva fuerte. Las dos plataformas propositivas, no hay duda, la tiene Luis Zelaya como el primer outsider y que va a recomponer el Partido Liberal, ya lo está recomponiendo, y el presidente actual, que tiene una ventaja. No es que está haciendo una plataforma, No, ya la tiene No, y la está montada. ejecutando. Ya tiene montada. Lo que tiene que decir es, vamos a seguir en esto y esto. Porque novedades de la plataforma del presidente Hernández, ya ahora como candidato, no hay ninguna. No. Porque todas las No, líneas tiene las que está Tiene ejecutando. que defender lo que está ejecutando. Simplemente. Sí, sí. Entonces en el Congreso usted me dice que va a haber un Congreso más disperso en cuanto a fuerzas políticas Sí. en este nuevo Congreso. Y sabe que uno de los elementos dinamizadores del nuevo Congreso, ¿sabe quién es? Un partido moribundo, el PINU. Sí, yo creo que sí. El PINU va a ser posiblemente el que va a llevar mayor cantidad de diputados que no eran pinuistas ni se lo imaginaron, pero es como la incubadora política de este proceso electoral. Porque los que no cupieron en la alianza, ¿verdad? Por diversas razones, porque Mel Zelaya no y hizo un juego ahí todo, quedaron unos en el aire, varios quedaron en el aire. Y entonces vino el PINU y les dijo, aquí hay cama para ustedes. Y ahí tiene usted una planilla del PINU interesante.
Sí, aquí en Francisco Morazán tiene Muy interesante. a Doris, después tiene a Olvan Valladares, Sí, tiene a Virgilio Padilla. Virgilio Padilla. Virgilio Padilla es un diputado de mucho prestigio. Y tiene otros también que en este momento ya... Después viene Irosca. Sí, sí, y todo eso le va... Ahora, el Pino va a sacar mucho más fuerte, va a ser mucho más exitoso que la coalición, pero no va a ser suficiente como para levantar la coalición. Mucho más exitoso que la coalición como partido, porque sí. como partido independiente, aparte de la coalición, o sea, como partido van a salir bien. Sí, va a sacar 3, 4 diputados que no van a ser de libre si ellos se ponen los moños, porque van a decir, no, yo fui en la planilla del Pino. Correcto. La gente votó por mí porque era Pino, no porque era libre. De hecho, ninguno de los que está en las primeras 7 u 8 posiciones es de libre. Sí. Porque los de libre están en su planilla. Ellos la jugaron muy bien. Los pinuistas han jugado el mejor partido. Me parece que por eso incorporan a Olvan también. Sí. Porque hay muchas posibilidades de que Olvan sí, definitivamente. Y es un hombre de mucho prestigio. Es una figura que puede darle, ¿cómo le digo yo? Como que puede darle presencia a ese congreso. Presencia, prestigio. Necesita gente así, pensante, estrategas, visionarios. A mí me dio mucho pesar que la vez pasada no haya salido él, porque iba, ¿verdad? En los últimos procesos no iba. No, ¿verdad? Pues no sé por qué yo tenía la sensación. No, en el anterior parece que él iba, sí, ajá, pero es una de las personalidades políticas más serias de este país. Entonces, él puede comandar una bancadita que puede captar opiniones y posiciones políticas dentro del Congreso. ¿Usted comparte que Vamos va a sacar a su diputado a Cruz Ascencio? Creo que sí. Vamos, y yo creo que esa es la jugada de Cruz Ascencio. Claro, porque él fue un partido, pero no va de candidato presidencial. Sí, no va, sí, si él hubiera sido candidato presidencial. Igual que Esdras, ¿verdad? Sí, igual que exactamente es el mismo caso de Esdras. Esdras por ningún punto iba a aceptar la candidatura presidencial, pero él sí iba a ser diputado. Igual exactamente como ¿cómo se llama? Cruz Ascencio. Cruz Ascencio es otro, igual que Padilla, de mucha presencia como diputado. Entonces, esos dos yo creo que van a tener el favor de ser electos como diputados, y eso también pone interesante una estructura interna, digamos, de fuerzas políticas inédita en el país, pero creo que van a haber suficientes líderes que no van a ser anodinos. Por ejemplo, Olvan es un hombre de mucho prestigio, fue constituyente, ¿verdad? Fue constituyente, etcétera. Creo que él va a ser alguno de los que fueron constituyentes. Yo no sé si Osvaldo fue constituyente. Osvaldo no fue constituyente. Pero sí creo que él es el que va... Irma Costa, ajá, el doctor Aguilar Cerrato. Sí, pero se va a conformar, me parece a mí. Y otro detalle que era el que me hacía falta, va a disminuir el abstencionismo electoral. Por esta razón. Por esta razón. Va a haber mucha más participación. Y como le digo, yo le sigo la pista a las encuestas políticas. Usted puede ir viendo que esa columna de los no sabe, no responde, se va disminuyendo. Empezó con 34% hace 6 meses. Después bajó a 33%. Ya ahora anda menos de 30%. Eso quiere decir que ya la gente ya se va definiendo por un determinado partido. Y con un Congreso que seguramente no va a tener mayoría absoluta de ningún partido político, ¿qué puede pasar ahí? ¿Qué grado de gobernabilidad le espera al país? Gane quien gane, cuando seguramente el que gane no va a tener la mayoría en el Congreso. Y que ahí sí se puede dar que la oposición ponga a un presidente del Congreso. Sí.
Puede darse, y yo creo que quedó un cierto sinsabor cuando se sabe ahora que el Partido Liberal tuvo la opción la vez pasada. Yo se lo dije a Luis Zelaya aquí. Sí. Yo se lo dije a Luis Zelaya, su partido tuvo la opción de ser presidente del Congreso. Y eso se le achacan porque como que no le luce llevar la oposición. Sí. Además, en los proyectos clave, el Partido Nacional y el Partido Liberal se unieron no por capricho, es por ideología. Son los dos partidos demócratas más sobresalientes. Y los diputados son del sistema capitalista, uno más progresistas que otro, pero son procapitalistas. Entonces, en las reformas sustantivas que se llevaron a cabo desde que fue presidente del Congreso, don Juan Orlando Hernández, y ahora con el doctor Oliva, siempre ha habido acuerdos. Entonces yo creo que de repente Partido Nacional si el Partido Nacional lo considera oportuno, le puede entregar al Partido Liberal bajo ciertas condiciones. En caso de que el Partido Nacional gane. En caso de que el Partido Nacional gane. ¿Y si gana otro partido? Y si gana otro partido, difícil para el Partido Nacional. Si gana, pero va a dirigir una oposición dura. Por ejemplo, suponiendo que ganara Narrala y hace una trompada, o sea, un error al estilo Trump, le hacen juicio político en la primera de cambio. ¿Con un Congreso así? Con un Congreso así, porque la democracia hondureña es tan frágil que no se pueden dar el lujo de poner un imberbe en la presidencia de la República, porque el país, si usted se fija, el presidente Hernández ha sido tan ponderado. Dígame qué crítica sustantiva ha tenido el presidente de un exabrupto o de una cosa. Es un hombre muy cauteloso en el hablar. Eso es lo que le cuestionan, que es cauteloso en sus acciones. Sí, pero el país lo necesita, y muy fuerte en sus decisiones también. El hecho de ser cauteloso no quiere decir que no sea fuerte. Oponerse al narcotráfico y tener cifras contundentes. Es que yo creo que lo que le puede afectar a Hernández es o lo que puede detener la continuidad de Hernández es precisamente ese enfoque de la reelección que no quedó muy claro y bajo el cual él se benefició y busca la continuidad. Entonces, de repente ese tema de la reelección pudiese... La supuesta ilegalidad como elemento... Pudiese ser un elemento de decisión en ese momento. Ahora, ya en el plano de la gobernabilidad, en efecto, se requiere de una persona que emocionalmente estable, sí. A veces... Y él lo ha demostrado. Una serie de situaciones... para evitarle al país cierta conflictividad, que en eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, pero la cultura hondureña... Un primer exabrupto de un gobernante es como bien complejo. Sí. La cultura hondureña no es legalista. Ahora, ¿pero usted cree que ese discurso de Narrala ahorita sea el mismo discurso de un Narrala presidente? Es que él no puede hacer otra cosa. Dígame, ¿cuál sería la fortaleza de él? ¿No está siguiendo una estrategia política? No, unos dicen, es que está siguiendo la estrategia de Trump. No. El que es, digamos, impreparado para la política, le fluye. O sea, él es un hombre muy de carácter dominante, ¿verdad? ¿Por qué se le cayó el PAC? Porque él quería que todos los diputados, los 13 diputados, le dijeran amén a todo. Y tenía gente muy buena como diputados que no iban a ser borregos. ¿Y por qué fue que se le descargó? Porque él no tiene ni tacto, es un hombre agrio en el trato, es realmente un dictador, ¿verdad? Le gusta eso, lo sabe hacer como dominador, ¿verdad? Entonces él no puede hacer otra cosa. Dígame una conferencia de prensa, dígame un discurso en donde él haya dado muestras de ser un hombre pensante,
calculador, ¿Usted cree? moderador. ¿Usted cree que no va a vender el discurso de que va a perseguir a los corruptos? No, porque él mismo ya lo han cuestionado, el manejo de la deuda política. Alvarenga le tiene incluso una demanda. O sea, debió haberlo demostrado. ¿Cómo debió haberlo demostrado? Mostrando una fuerza de sus 13 diputados y encarar y tener demandas ante el Ministerio Público, ante la Maxi, de actos de corrupción formal. Dígame cuándo PAC ha hecho una denuncia o una demanda formal, ¿verdad? Entonces, que las ha hecho públicas. No, pero es que eso ha no dicho- le da, y no le da. Y le ha dicho, y es lo que sorprende del discurso de Narrala, o contrasta, porque aquí de repente, mire, es que el problema es que cuando estábamos acostumbrados al bipartidismo, Partido Nacional y Partido Liberal siempre han sido lo mismo, y uno jugaba con la corrupción del otro y el otro se escondía la corrupción del otro. Se lo y como escondían. entre ellos se entendían. El asunto es cuando entra un tercio en discordia y empieza la gente a ver hacia otro lado, empiezan a ver ellos también que no es tan fácil el asunto ahora a nivel por eso es que creo yo que el bipartidismo ahora por eso el Partido Liberal se queda fuera de la alianza. Sí, Que eso me lleva al segundo punto que usted hablaba. pero el Se queda partido fuera en de el la poder alianza, está dando demostraciones de combate a la corrupción también, que no se puede desconocer. Narrala no puede decir, aquí no se ha hecho nada, porque sí hay datos concretos de que se está trabajando contra la corrupción. O sea, él no puede decir que no se ha hecho No se ha nada, hecho. ¿verdad? Entonces eso le relativiza mucho. El discurso. Le relativice mucho el discurso. Lo otro es que son tantas las boconadas del candidato que ya la gente no lo toma en serio. O sea, como cada vez que dice, a cualquiera le dice ladrón, le dijo ladrones a los de la Maxi, a los de la OEA, A la OEA. al presidente, a cualquiera le dice ladrón, Sí. sin ningún escrúpulo. Entonces, No, bueno, de hecho se refiere a Juan Orlando, yo no lo repito, pero usted ha escuchado cómo se sí, refiere. sí, canalla, ¿verdad? Etcétera. O sea, él es tan irreverente que ya ahora el discurso como que es lo mismo de siempre, y además, ¿cuál es la estrategia política para que él pueda ejecutar su plan, digamos, anticorrupción? La gente se va a preguntar, ¿pero cómo lo va a hacer? Si, por ejemplo, la Corte tiene duración, Cierto, a sí. menos que sea, como dice, quien tiene más coherencia lo que piensa hacer, Zelaya. es Zelaya. Claro, porque él es el Porque que él tiene- dice, es que en vamos realidad- por la constituyente, y la constituyente va a quitar el Congreso, va a quitar la Corte, y ahí Es trabajamos. que en realidad el candidato es Narrala, pero la propuesta de gobierno es la de Libre. Eso sí, la de libre. La de libre. Pero la constituyente aquí no va a calar nada, porque la peor coyuntura es esta, por lo que está pasando en Venezuela. O sea que la constituyente no es elemento de ganar. Sí de tener un buen, digamos, una captura de mucha gente que tiene la pretensión de que Honduras necesita eso y van a votar, pero eso va a ser la tercera parte. Voy al segundo elemento suyo. La alianza pierde fuerza, dice usted, cuando el Partido Liberal no se suma Sí. a esa alianza. ¿Fue correcta la decisión de Luis Zelaya de no asumir el liderazgo de la alianza opositora? Para mí, correcta, por la madurez del Partido Liberal. Si hablamos de historia aquí, el Partido Liberal es el partido de mayores créditos políticos, históricos. Sí, no, y de hecho en obra también. Ha en sido, legado. sí, en liderazgo, difícil superar una imagen de un Villeda Morales, aún de Rodas Alvarado, aunque ahí empezó la oposición Sí, interna, ¿verdad? sí, Cuando sí. apareció la Lipo y después líder, y después Emelías, ¿verdad? sí, Porque correcto. se politizó. El Partido Liberal, su desgracia es ser demasiado demócrata, porque le dio cabida a todas las ideas políticas, y ahora una de las facciones que le dio libertad fue el propio Zelaya. Como había tanta libertinaje
ideológico, ¿verdad? Bueno, los Reina hicieron llevar por mucho tiempo con el socialismo, clarito. Aunque un socialismo más... Sí. Menos... Más a lo europeo. Más a lo europeo. Pero no estaba preparado el país para un socialismo al europeo. Y luego que los propios Reina como que no tenían el prestigio personal para creerles demasiado. La gente los fue identificando poco a poco como discurseros, muy buenos, porque doctor Reina era un hombre, pero la práctica del gobierno de Reina se le considera uno de los gobiernos más conservadores que Honduras ha tenido, aún más que el Partido Nacional. Y Jorge Arturo no fue consecuente en muchas de las actuaciones de él como político. Y por eso el izquierdismo reinista más bien generó simpatizantes por la izquierda que ahora son libres. Sí. Muchos proizquierdistas del Partido Liberal, todos los ve ahí usted. Sí, ahora están en libre. Sí, de esa línea, por ejemplo, Gloria Oquelí, líderes reconocidos del Partido Liberal, hoy están ahí están, ¿verdad? En esa línea, el propio, el doctor que está ahora, ¿cómo se llama? El economista. Uno Epino. Uno Epino, sí, que eran gente de izquierda. En fin, creo que se desarticuló el Partido Liberal y ahora van por el rescate casi romántico del liberalismo de los 60 con Villeda Morales, ¿verdad? Todavía se oyen las canciones de Villeda Morales, pero ese discurso la mayoría de los votantes no lo van a poder comprender. Solo la tradición nada más. Mi papá era liberal, mi abuelo era liberal y yo sigo siendo liberal. Nos engañó Zelaya, volvemos al Partido Liberal, porque eso es bien evidente. Muchísimos libres han vuelto. ¿Luis Zelaya es capaz de, será capaz en este tiempo que queda, o en lo que él lleva como candidato, de recuperar eso? Sí, no a los niveles como era el Partido Liberal, porque póngale 15 o 20% que se le desmembró y se quedó en libre fijo, va a ser difícil. Pero sí como para superar a libre. ¿Usted cree que el Partido Liberal en estas elecciones ¿sabe va a superar a la alianza? Porque la clase media, mucho de ese sector no definido ahora, va a optar con mayores probabilidades por el candidato opositor serio. Ese voto escondido que le llaman el voto de clase media, que se decide a último momento, o que no le dice a nadie por quién va a votar, sino que internamente dice, no, yo voy. Si ese se va a repartir, yo diría la mitad, entre los que van a votar por Juan Orlando Hernández. Yo he tenido bastantes referencias personales en donde me han dicho, mire amigo, yo no soy Juan Orlandista, me cae mal como persona, pero no se puede ocultar que él está haciendo un buen gobierno, entonces yo voy a votar por él, aunque no me guste. Pero pienso más en la patria. El país estaría más seguro con el presidente, con las cosas que él está haciendo ahora. Eso lo he oído en varios taxistas. Me dicen, mire, a mí me parece que ese hombre es el más serio de todos. Ahora, Zelaya creo que sí va a recomponer en un buen porcentaje, en un 80%, el Partido Liberal, que estaba desanimado y sin conducción, no había nadie, porque ¿quiénes eran los liberales de Antigua? Recuerdo que hasta unos meses antes de Luis Zelaya le andaban rogando a Elvin Santos para que se lanzara. Y Elvin Santos es más empresario que político. Elvin decía que sí, él le hace más negocio seguir con los contratos. Sí. Aunque es un hombre más carismático. Esa es la limitante de Luis Zelaya. Es un hombre tan académico que no parece político, que es difícil transmutarse, digamos, a un hombre político, con más picardía política, ¿verdad? ¿Usted le ve futuro a Luis Zelaya en política? Sí, y tal vez no para este periodo, pero para después sí.
de acuerdo a los resultados. Ahora, si mi tesis falla y él se deja agarrar el segundo lugar de las elecciones, entonces yo creo que el hombre ahí nomás termina. Pero si él conserva un segundo lugar, Si él recupera él puede ser un candidato de mucho es el potencial. reto del Partido Liberal. Ese es el reto. Porque salir de esa tercera posición en la que está, que lo tiene en riesgo, o lo tuvo en su momento en riesgo de desaparecer como partido. Sí, lo más que pueden hacer es recuperar su segundo de la última elección. Y hacer un trabajo de unidad, porque él está trabajando mucho, aunque Gabriela se le ha deslizado un poco, y hacer un trabajo de oposición seria en el Congreso de la República. Eso le puede a él puede liderar eso, porque es un hombre de mucho prestigio, pero si eso no lo hace, ahí terminaría, porque él no tiene el perfil del clásico político que vende su imagen. Bueno, él está haciendo bastantes esfuerzos, posiblemente falta mucho de aquí en adelante. Es su primera aparición en política. Sí, como outsider yo creo que todavía le tiene un buen espacio como outsider, y también va a depender del equipo de asesores que él pueda tener, ¿verdad? Por ejemplo, él tiene que tener un asesor como Gabriela Núñez, que tiene un gran colmillo técnico y mucha experiencia política. Aún gente que lo ha adversado, otra gente que lo han adversado, y traer también asesores internacionales que puedan trabajar en el área de la ideología, porque aquí en el país no se ha trabajado eso. Aquí la política es muy vulgar, es muy personalista. Tiene que traer politólogos que trabajen con la ideología liberal, que tiene su mejor exponente en Alemania. Pero la Fundación Friedrich ha sido muy timorata. Deberían tener mucho más trabajo, porque el desarrollo de Alemania ha sido en un buen porcentaje por la socialdemocracia alemana, y que claro, con sus periodos también con el social cristianismo, que le ha ganado la batalla en los últimos gobiernos con la Merkel, ¿verdad? Que es social cristiana más afín al Partido Nacional. Y que la Fundación Konrad Adenauer me parece que ha sido mucho más activa en la formación del liderazgo del Partido Nacional. Ha estado liderando el proceso ese de ¿cómo se llama? No creo cómo se llama el proyecto de trabajar con los jóvenes. Así el de renovación política que tienen. Ese ha sido mucho más fuerte. Ajá, Instituto de Liderazgo. ¿El Partido Liberal va a ser segunda fuerza en el Congreso o puede llegar a ser primera fuerza en el Congreso? ¿O tercera? Yo diría que sería tercera. ¿Va a sacar más votos la alianza que el Partido Liberal? Es por la diversidad de diputados que tiene la alianza, como lo acabamos de decir. Sumando los del Pino, dice usted. Sí, sumando los del Pino. Y Libre. Sí, y Libre. Yo creo que muchos van a votar para diputados por Libre, pero no para presidente, porque no les gusta Salvador, aún miembros activos de Libre de mucha tradición. Yo he hablado con algunos, no voy a decir los nombres, pero me dice, vamos a hacer un trabajo en los diputados, pero el candidato a presidente no lo toleramos, y ya empiezan a decir cosas, y entonces el éxito político de la alianza va a ser los diputados. Okay. Y en el Congreso es una buena fuerza. Es una buena fuerza, si lo saben conducir. Y tienen la experiencia de este Congreso. Si lo saben conducir, tienen que poner gente muy ecuánime, ¿verdad? No con las locuras de Mel ni con las locuras de Narrala, sino políticos, científicos, ¿verdad? La ciencia política la política es una ciencia, ¿verdad? Pero aquí no se ha trabajado bajo ese esquema. El Partido Nacional o sea, que él solo no podía gobernar, mi querido Aldo ha sacado todas las leyes que ha querido. Bueno, pero la sacó antes de que iniciara este gobierno. No, aún en este gobierno. Muy poco, en este gobierno muy poco. No, sí. es que las principales leyes las aprobó antes. Fueron allá. Sí.
Porque Allá, eso se llama estrategia cuando era política. presidente del Congreso sacó las leyes que necesitaba para gobernar. Eso se llama inteligencia Sí, política, sacó- eso es ciencia sacó las leyes política. para cuando, ¿se acuerda que le decían aquella maratón de... Aquella maratón de que le pusieron legislativa, sí, era una apodos maratón ahí. legislativa. Y una de las Sí. más importantes fue lo del tazón de seguridad. Ahora, Creación de imagen del presidente Hernández ha sido el tazón de seguridad. Ahora, por lo que usted me dice, usted ubica a Juan Orlando en un segundo periodo presidencial. Porque la oposición nunca pudo articular ni amenazar. Porque ellos han dicho, hicieron un intento hace un mes, 2 meses, de hacer una mega manifestación en contra de la reelección. No llegó nadie. Pero es que yo creo que el país ha quedado como saturado de... Precisamente. de esas cuestiones. Y la plataforma de Libre es a las calles. En las calles está el triunfo. La gente ya no quiere vivir Sí, lo del la gente no quiere 2009. vivir lo del 2000. O sea, ese 2009 nos marcó. Nos marcó negativamente para ellos y creo que positivamente para Y los segundo hondureños. que, bueno, lamentablemente la politización de las marchas de los indignados también, la infiltración creo que hizo perder fuerza también a un movimiento que parecía un movimiento muy bonito, Mire, yo era muy cívico. al principio que aparecieron los indignados, dijeron, aquí hay un movimiento político de futuro para recuperar el Pudo ser un país en serio. Pudo ser un movimiento político de futuro. Pero se metió Libre un movimiento y muy lo bonito. deshizo. Ahora, ¿cómo sería un eventual segundo gobierno de Juan Orlando Hernández con un Congreso que no va a ser mayoritariamente nacionalista? Desarrollo económico y social. Esa sería. ¿Puede trabajar con un Congreso que no va a ser mayoritariamente No, porque ya están las leyes aprobadas. pero Las leyes el del... presupuesto, hay suficiente argumento para decir, mire, estamos construyendo el puerto de Tela. Lo tenemos en un 50%. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Estamos trabajando en el puerto de Mapala, que va a ser el principal puerto del Pacífico centroamericano, y el gobierno no nos quiere aprobar. Va a tener mucha más fuerza. Es únicamente justificar lo que está haciendo. Porque ese proyecto de Mapala viene. ¿Y por qué necesita? Y ahí es donde tiene los otros partidos pequeños que van a tener sus diputados, porque no todo va a ser con voto calificado. Sí. No todo va a ser con voto calificado. Entonces, digamos, va a sacar su diputado, 1 o 2 diputados, ¿verdad? Al final, creo que el amigo Vázquez Velázquez de repente va a sacar... Bueno, el diputado estrella que tenía era Vázquez Velázquez en la vez pasada. Era el ex militar. Sí, el capitán Joya. Rivera. No, Billy Joya, sí. Billy Joya. Pero Ahora Billy se Joya pasó al Nacional. Partido Nacional, porque el mecanismo ese de la votación que está vigente, de los residuos electorales, lo mató. Sí. Porque él sacó más votos que otros que salieron. Sí, pero en el cociente electoral sacaba más, creo que era con Cruz Asensio, creo que, Sí, que sí. perdió la diputación. Entonces con él... Cruz Asensio es el número 23, por así como la así. Sí. Entonces con él andaba por cociente electoral, Por y creo que cociente era electoral. por punto y fracción. Pero yo le puedo asegurar que ahora va a salir, porque tiene estadísticamente, muchas más posibilidades. Por el volumen general. De votos del Partido Nacional, correcto, en la planilla de diputados. Igual que las posibilidades que tienen los que están en las primeras 6 del Partido Liberal, por ejemplo. Esos tienen mayor posibilidad de salir por el volumen de votos que tienen. Contrario a los partidos emergentes, que para sacar uno van a necesitar el tercer punto del que usted hablaba, una votación masiva para que se cociente los beneficios. Y ellos es poco probable que eso. Ahora, ¿usted en efecto cree que hay condiciones para una votación masiva, o por lo menos para no tener los niveles de abstencionismo de los últimos procesos? Sí. El ausentismo es el que va a hacer su aporte aquí, que son los que se han ido para Estados Unidos. Ellos sí, igual que todos. Y que creo que hay más de 1 millón de hondureños en edad de votar, allá, afuera. Eso, pero de los que estén aquí, yo le digo que, o sea,
va a ser menor ausentismo que la elección pasada. ¿En qué porcentaje más o menos alterado? Yo diría, Hemos quedó andado en 49, sí, creo. sí, quedó en 49 de Y abstencionismo. bastante alto. Sí, bastante alto. Yo diría que eso va a bajar a un 40, 45. O sea, no es, bueno, sí, en términos porcentuales no es mucho, pero en votos representará unos Sí. 130.000, 140.000 votos más. Sí. Creo que sí, la tendencia va a ser a bajar por la presencia multitudinaria a votar por diputados. Es que ese es el plato fuerte del elector, va a ser ir a votar por su diputado. ¿Sabe qué me preocupa a mí en esa papeleta de diputado? Que la foto es más pequeña. Sí, ahí tienen que hacer un trabajo de Sí. educación La foto política. es más pequeña. Sí, Imagínese al elector con Francisco Morazán, que tenemos que votar por 23. sí. De 10, Usted, 23 por usted tiene 10. 203, Dos. una sábana De de 230 fotografías. Por eso es que el Partido Nacional, Está con la raya, continua, ¿sí? ellos Mira, saben yo lo por cuestioné qué. lo de la raya continua, porque Sí. eso es como, si bien no es ilegal, es volver atrás, Sí, es sí. perder lo que habíamos avanzado en un Sí. proceso electoral. Sí, Ahora, esa diversidad, por eso decía yo, si en efecto esa diversidad o esa cantidad de aspirantes a diputados moverá gente a la elección, es decir, si ese en realidad será el motivante del Sí. elector. yo creo que sí. Y es ahí donde tiene más fortaleza el partido en el gobierno, porque tiene muchas más conexiones institucionales y afectivas que van a ser posible de hacer llegar a las mesas a más cantidad de votantes. Porque la estrategia del Partido Nacional es vamos por la mayoría en el Congreso también. Y creo que va a andar cerca, difícil que lo logre, ¿verdad? Precisamente Sí, por creo eso, que no. eso que está haciendo la oposición, que tiene bastante atractivo en los diputados, eso le va a jalar bastante voto de diputados la oposición, en términos generales. Sí, yo no creo que, no en el caso del Partido Nacional, pero yo no creo que, por lo menos en el corto plazo, que volvamos a tener un Congreso en el que un partido político tenga la mayoría Sí, de sí, votos. es poco probable. Y algunos Por ejemplo, lo partidos... que tuvimos en el periodo anterior a este. Por ejemplo. Sí, y algunos partidos como la Democracia Cristiana, tengo la sospecha de que puede desaparecer. Pero la Corte lo vuelve a meter. Sí, a mí me pareció una La Corte lo vuelve a decisión, meter, metió Sí. a FAPER y metió Sí. Sí. a la Alianza Patriótica. Sí, es que, mire, la legislación nacional e internacional es bien proteccionista, porque si aquí no los aceptan, estoy seguro que si ellos se van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esos mismos dos ganan allá. Y si la ley le dice que requiere de cierta cantidad de votos para mantenerse, Sí, y si la ley se lo dice, sí. la ley No es como la legislación alemana, por ejemplo, que el Partido Liberal en la última elección, el Partido Liberal alemán quedó fuera, ya no es partido, porque no logró sacar el mínimo, que era, creo, entonces era el 5%, no llegó al 5%. Aquí hay partidos que ni siquiera los 5.000 representantes de la mesa Sí, electoral. sí. Entonces esos realmente son, creo yo, un estorbo, aunque sí tienen su utilidad y existen porque hay una racionalidad por ahí, no tan transparente, ¿verdad? Sí, pero claro, sí. Igual los ocupa, hay partidos que los ocupan los que están en el poder. Sí, Sí, los ocupó Básicamente. en su momento el Partido Liberal, los ocupó el Partido Nacional, o sea, sí, que es una situación que no debería de darse sí. si usted quiere fortalecer un sistema democrático. Sí, deberían estándares mínimos, un poco más exigentes que los que tenemos ahora. Ok, esta elección va a estar entonces entre el Partido Nacional, Partido Liberal y Libre. Usted me Libre. dice
que Marlene va a andar ahí como en la 7ª posición. Sí, ¿Quién es sí. la 4ª fuerza política de acuerdo a la posición? Sí, yo Pino, creo, digo. yo No, creo pero la alianza... la alianza estaría ahí metida. Por eso es que digo yo que de repente la Marlene repente- Alvarenga se cuela ahí en el cuarto, quinto, cuarto, ¿verdad? Porque como alianza Libre y Pino van unificados en la presidencia, Ujú. entonces no va a aparecer. Incluso en diputados también, ¿verdad? Recuerde que muchos diputados del PAC siguen en PAC, Sí, que no siguieron en la rala. sí, Estamos hablando de Cortés, sí. ¿verdad? correcto, sí. Merlin, ¿cómo se llama? No recuerdo el Sí, nombre, sí, pero sí unos son- diputados y que tienen muy son- buen caudal político en la costa norte. De aquí de Tegucigalpa no creo. No, aquí no creo que sea. No, aquí no, pero sí de departamentos porque sigue los mismos líderes. Entonces no van a haber demasiados, pero sí muy interesante la composición y lo interesante ahí va a ser si el Partido Nacional y el Partido Liberal puedan llegar a un acuerdo Oh. para dirigir el Congreso. Sí, que no sé qué tan positivo sería para el país hacerlo antes o ver las deliberaciones ya en el nuevo Congreso. Sí. Mire, para imagen democrática sería positivo de país, ¿verdad? Sería positivo, aunque no tanto para la dinámica gubernamental, Correcto, sí. porque sería un estorbo, y usted ponía ya un ejemplo en lo del presupuesto, sería un estorbo porque sí, efectivamente, habría ahí mucha lucha con respecto a Sí. quienes presiden eso. Y lo ideal no es un gobierno que tenga obstáculos para gobernar, sino un No. gobierno que gobierne bien, pues, y que cuando haya que hacer oposición, que se haga oposición. Sí. Y que cuando haya que decirle al Ejecutivo, mire señor, esto no procede por esto, Sí, entonces hay que decirlo. sí. Pero en función de la buena gobernabilidad, de la buena Sí. gobernanza, porque al final somos todos los que estamos en este proceso. No, yo creo que el partido en el gobierno tiene que tener una actitud bastante conciliadora para poder desarrollar su gobierno, porque si genera mucho anticuerpo a nivel de Congreso, lo pueden boicotear. Ujú. Entonces va a ser un equilibrio frágil en el Congreso, pero que el Partido Nacional seguramente lo va a manejar con mucha pinza para no generar obstáculos a la dinámica en el supuesto, por supuesto, ¿verdad? Que el Partido Nacional gane. Algunos me han dicho, cuando hablamos con algunos analistas, algunos dicen, no, dice, como este gobierno del Congreso ha sido muy exitoso con el presidente Oliva, a lo mejor van a repetir la presidencia en Oliva si él gana la diputación, porque él va nuevamente postulándose. Podría ser, pero yo más bien creo que serían más arreglos más macropolíticos entre Partido Nacional y Partido Liberal. Sí, Y si gana el Partido Nacional, creo que va a tener que ceder la presidencia del Congreso. sí. O viceversa, yo lo que sí visualizo es que de repente podamos tener un gobierno, un gobernante de un partido, pero un presidente. Un gobierno de Congreso, coalición, sí, un como gobierno como es normal en que Europa. podría ser positivo también Sí. para el país. Sí. Doctor, le agradezco mucho su participación. Seguramente después de las elecciones vamos a hacer un análisis. Sí, ¿ah? sí, estamos Lo comprometidos. hicimos en las elecciones anteriores. Sí, lo ¿verdad? hicimos, sí, hicimos en las pero elecciones nada más que anteriores. no volvimos a... Correcto, Sí, ¿no? pero va a Seguramente ser interesante. Después del proceso, para ver cómo se desenvolvió el mismo, cuál fue la dinámica y qué enseñanza nos deja este proceso, que esperemos sea un proceso, si bien no cómodo, que no sea conflictivo. Sí, yo tengo la esperanza No sea que conflictivo. Que terminen las elecciones y cada quien a trabajar, cada quien a sus cosas, y mire, parte sin novedad. Y mire, Estar en las que- una sí. de las cosas más importantes que han ocurrido es lo de la política limpia. Mire que como no va a haber mucha agua para tragar pinol, como dicen, la campaña ya tiene una semana Ujú. y está Sí, tranquila. No es como antes, ¿se acuerda? Afortunadamente no estamos saturados de canciones. de Estamos anuncios, más de- sanos sí, mentalmente, no, es terrible, eso es terrible. porque no hay financiamiento Sí, escondido. bajo la mesa. Doctor,
Encantado, Qué muchas gusto gracias. saludarlo al doctor Ernesto Galvez, haciendo un balance de lo que podía ser este proceso electoral, los perfiles de los diferentes partidos políticos, de los candidatos que aspiran a dirigir los destinos de la nación. Antes de ir con Ever Maradiaga, en el resumen de noticias, quiero rápidamente presentarles una noticia internacional histórica. Digo histórica porque es un caso histórico en el mundo. En Kenia, una república africana, se celebraron elecciones presidenciales el pasado mes de julio. Y un tribunal constitucional dijo que las elecciones, los resultados no eran confiables, no habían sido transparentes y ordenó anular esos resultados y volver a realizar otro proceso electoral. Imagínense, más dinero, más gasto, pero mejor los dejo con esta nota y después venimos con Ever Maradiaga y el resumen informativo semanal. La justicia de Kenia tomó el viernes la histórica decisión de invalidar por irregularidades el resultado de las presidenciales de agosto que dieron por ganador al presidente saliente Uhuru Kenyatta. La justicia ahora ordenó que se celebren nuevos comicios en un plazo de 2 meses. En cuanto a si las ilegalidades y las irregularidades afectaron la integridad de la elección, el tribunal encontró que sí, y por lo tanto prohíbe la integridad de toda la elección presidencial. Las reacciones no tardaron en llegar. El presidente Kenyatta, en un discurso dirigido a la nación, rechazó este fallo al tiempo que pidió a los ciudadanos que mantuvieran la paz. Es importante para nosotros como kenianos respetar el Estado de Derecho. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la sentencia que se ha hecho hoy, pero la respeto tanto como no estoy de acuerdo con ella. Sin embargo, el fallo de la justicia estalló la alegría de la oposición. Las escenas de alegría estallaron en algunas barriadas de la capital, Nairobi, y en el oeste del país, feudos de la oposición. El candidato de la oposición recogió con beneplácito la decisión judicial. Dijo que no pensaba de ninguna manera en esta posibilidad. Este es un día muy histórico para el pueblo de Kenia y por extensión para la gente del continente africano. Por primera vez en la historia de la democratización africana, una sentencia ha sido dictada por un tribunal que anula las elecciones irregulares para presidente. El terremoto que causó la sentencia de la Corte Suprema también sacudió a la Comisión Electoral, que según la Corte fracasó en su tarea de organizar unas elecciones de acuerdo con la Constitución. La Comisión tiene la intención de hacer cambios internos a nuestro personal y procesos mientras nos preparamos para la nueva elección presidencial en 60 días. Kenyatta, elegido por primera vez en 2013, había sido proclamado vencedor por la Comisión Electoral el pasado 11 de agosto con el 54,27% de los votos frente al 44,74% recabado por Odinga. La oposición denunció fraudes y el 18 de agosto recurrió al Tribunal Supremo. A la proclamación de la victoria de Kenyatta le siguieron 2 días de episodios violentos en los que al menos 21 personas murieron en manifestaciones y disturbios. Shadia Lizadeh con información de Abedín Tagavi, Hispan TV Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Ever Maradiaga para ofrecerles un resumen de las noticias más importantes de la semana y de las últimas horas de este domingo 3 de septiembre de 2017. Y vamos rápidamente con las informaciones. Y el empresario hondureño Yanke Rosenthal Cuello se declaró culpable por el delito de realizar transacciones monetarias en propiedades derivadas de actividades ilegales y que según la Fiscalía de Nueva York, esto conlleva una pena de 10 años de reclusión. Rosenthal Cuello, que goza de libertad condicional, será sentenciado el 19 de enero de 2018. El empresario anunció que acepta su responsabilidad en un comunicado. John Kim, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que junto a Yanke Rosenthal Cuello también se declaró culpable su abogado Andrés Acosta García por participar en transacciones monetarias en propiedades derivadas de delitos de narcotráfico entre 2004 y septiembre 2015. Otra información, el representante
de la Comisión Legislativa del Congreso Nacional, Edwin Pavón, ha informado que se ha tomado una determinación en cuanto a la crisis de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nombrando un rector interino que será nombrado el próximo 25 de septiembre. La determinación se llevará a cabo luego de que la rectora de la universidad, Julieta Castellanos, finalice el periodo académico. Asimismo, Pavón expresó que dicho dictamen establece la solicitud al Tribunal Supremo Electoral a que realice la elaboración de un reglamento electoral que establezca el proceso de selección de la representación estudiantil en los órganos universitarios a más tardar el próximo 26 de diciembre. Una vez establecidas todas las representaciones en el Consejo Superior Universitario, será ese órgano el encargado de elegir a un nuevo rector, enmarcado en la ley orgánica de la universidad. Al mismo tiempo, le solicitaron al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, que nombre una comisión legislativa que pueda dar seguimiento al decreto que será publicado en el diario oficial La Gaceta para que entre en vigencia. Por el contrario, la dirigencia del movimiento estudiantil universitario expresó que solo están de acuerdo con la resolución de los siguientes puntos. 1. La derogación de los decretos que limita la participación estudiantil y el llamamiento a que se cumpla en su totalidad con la ley orgánica de la universidad. El único punto que no estuvieron de acuerdo los integrantes del MEU es que se legalice y acepte la Junta Universitaria. Mientras tanto, el día de ayer, sábado, el miembro del movimiento estudiantil universitario, Fausto Calix, ha anunciado que para este 27 de septiembre se espera que las clases en la universidad se reanuden. La decisión se tomó en una reunión con los claustros de profesores de la universidad para hacer la recalendarización del segundo periodo académico. Calix expresó que ya se está hablando que se retomará las clases lo más pronto posible, que los acercamientos que tuvieron con los claustros de profesores se logró sacar iniciativas importantes para determinar la fecha más acorde de iniciar las clases. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral informaron que se sometió a concurso con 5 empresas para que auditen las elecciones generales de noviembre y será el 12 de septiembre que se conocerá el nombre. El magistrado Eric Rodríguez dijo que a más tardar a esa fecha se sabrá cuál es la compañía que va a trabajar con el Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo al funcionario, el costo sería alrededor de $500,000 para que la empresa se encargue de verificar el código fuente, software, hardware para el día de las elecciones. Rodríguez también informó que ellos verificaron la capacidad de cada una de las empresas, encontrando que se han trabajado en procesos electorales en otros países. En otra información, el presidente Juan Orlando Hernández se reunió este miércoles con sus homólogos de Nicaragua, Daniel Ortega, y de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, para firmar la declaración conjunta para el desarrollo del Golfo de Fonseca, en el denominado Plan Maestro que impulsará esa zona compartida con los 3 países. En un evento que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Alof Palme de Managua, los mandatarios firmaron la declaración conjunta para el desarrollo del Golfo. Estuvieron presentes en la importante cita el secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana, Vinicio Cerezo, y el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Nick Richbeth, entre otras autoridades regionales. Hernández dijo que se empieza un camino que nos genera mucha esperanza, más empleo, más circulante, agregando que es un plan que nos permite construir un verdadero polo de desarrollo como lo es el Golfo de Fonseca. Y el candidato a la presidencia de la República por el partido Alianza Patriótica, Romeo Vázquez Velázquez, anunció que la próxima semana dará a conocer su plan de gobierno en el que se plantea 3 ejes fundamentales como son respeto a las leyes y a la Constitución, reingeniería en la administración del Estado y seguridad integral. Asimismo expresó que va a buscar que las Fuerzas Armadas sea una fuerza civil al mejor estilo del siglo pasado. Y en el plano económico, el presidente de la Secretaría de Finanzas, Wilfredo Cerrato, anunció que el presupuesto de la República será discutido en Consejo de Ministros la próxima semana, en el que se contempla un incremento de 17.000 millones de lempiras. Cerrato expresó que dicho aumento está justificado por el aumento salarial a los burócratas, pago de la deuda y mayor recurso para la defensa, salud y educación.
Lo equivalente al aumento se contempla en un 6.5% y 7.5%, que es lo máximo según la Ley de Equilibrio Fiscal, siendo el nuevo presupuesto de 245.000 millones de lempiras. Otra información, la Secretaría de Desarrollo Económico ha anunciado que los precios de la gasolina sufrirán un fuerte incremento en el precio de al menos un lempira, entrando en vigencia a las 6 de la mañana de este lunes 4 de septiembre. Entre los motivos para los incrementos a los carburantes se mencionan las inundaciones en las zonas de refinería de petróleo y la incertidumbre en materia de precios y suministros de gasolina ocasionado por el huracán Harvey en los estados de Texas y Luisiana en Estados Unidos. Para el caso de la gasolina superior aumenta 1.06 por galón, teniendo un nuevo precio de 89.29, y la gasolina regular subirá en 1.25, cotizándose en 81.19 lempiras por galón. En el plano internacional, el régimen de Corea del Norte, liderado por Kim Jong-un, realizó el pasado lunes un lanzamiento de un misil balístico que cruzó el territorio de Japón y que finalmente cayó en el mar sin provocar daños y víctimas mortales. Asimismo, el día de ayer sábado, las pruebas nucleares siguieron en su curso, ya que se realizó una sexta prueba nuclear en territorio norcoreano, haciendo explotar una bomba de hidrógeno, catalogada como 5 veces más poderosa que una bomba atómica. La detonación se produjo de manera subterránea, lo que provocó un sismo de 6.3 grados, sintiéndose hasta el territorio surcoreano. Horas después de la detonación, el gobierno de Kim Jong-un anunció que la prueba fue todo un éxito y que planean colocar esta ojiva en los misiles balísticos que en un futuro podrían ser usados para atacar blancos norteamericanos o europeos. Estas han sido las informaciones más importantes. Espero que haya quedado bien informado de todas las noticias que usted necesita saber. Les informó Eber Maradiaga. Buenas noches. Para mí el buen periodismo es un bien social y es la garantía que tienen las personas de que se respete su derecho a estar bien informado. Yo creo que una sociedad sin un buen periodismo está condenada al fracaso. El buen periodismo no solo transmite mensajes, el buen periodismo analiza, interroga, se alimenta de las dudas y busca siempre la verdad. Por primera vez en mucho tiempo me sentí